hay cosas que son súper importantes en nuestra vida. Hay cosas que son súper importantes en nuestra vida. Hay cosas que saberlas son vitales para nosotros. ¿Qué tan importante es que un niño asista al preescolar, por ejemplo? Bueno, tal vez tú pensarás que no es tan fundamental, tan importante. Sin embargo, es en esta etapa donde los niños aprenden los fundamentos más básicos e importantes en su desarrollo social y psicomotriz. Te doy un ejemplo de esto. Ha sido una fila en la farmacia o algo así donde te dicen, ponte aquí, te ponen un círculo, ¿no? Y luego te ponen otro atrás y la gente, no sé, como quiera, no le importa las marcas en el suelo. Y a veces han tomado fotos esto y las suben a Facebook y por eso es tan importante ir al preescolar. Porque te dicen dónde pararte, ¿no? Te dicen por dónde ir. Entonces, tal vez piensas que no, pero la verdad es que es precisamente en esa etapa donde el niño desarrolla sus fundamentos más básicos de desarrollo social y psicomotriz. Ahora, no solamente queda ahí. Por ejemplo, ¿qué tan importante sería que un niño conozca los nombres de las calles? Piénsalo. ¿Qué tan importante es que un niño conozca los nombres de las calles? Muy importante. ¿Qué tal si se pierde, verdad? Obviamente. ¿Qué tal si se extravía? Más o menos cuando tenía como unos 9 años, 8 años, algo así, pues fuimos a Parisina, mi mamá, mi hermana y yo una vez. Y estando en Parisina, pues mi mamá se perdió. Y pues en ese momento, después de no verla por un ratito, pues mi hermana y yo decidimos salirnos, agarré a mi hermana, nos salimos y nos fuimos hacia el hotel que tenían mis papás ahí en 21 de marzo. Y pues yo sabía llegar, no sabía bien cómo se llamaban exactamente el calle, pero sabía dónde estaba y sabía más o menos cómo iba. Entonces agarré a mi hermana y nos fuimos a llegar al hotel con mi hermana, y pues un niño de 8 años, con otra escuincla de 5, y pues en ese momento, ¿qué pasó? ¿Tu mamá? Se perdió. Y hasta el momento yo sigo, ella se perdió en Parisina, hay que le hablen por el micrófono, ¿verdad? Yo sí sé dónde estoy. Entonces, sí, no, yo sí sabía dónde estaba, ella quién sabe. Entonces, ¿qué tan importante es esto? ¿Sale? Ahora, avanzamos. ¿Qué tan importante es, por ejemplo, que sepas dónde están las llaves de paso del agua o del gas o un extinguidor en casa? ¿Qué tan importante es que tú sepas dónde está una llave de paso de gas o de agua en caso de que tengas una emergencia o una necesidad? ¿Qué tan importante es que conozcas el número de teléfono de algún familiar de memoria, que lo sepas de memoria? En caso de que tuvieras alguna urgencia, alguna emergencia y no tuvieras el celular a la mano para checar los contactos, porque es bien fácil agarrar el teléfono y voltear a ver, no, ya no nos aprendemos. Y hace años era una necesidad de que te supieras todos los números de memoria, ¿no? Y traías tu agenda para todos lados, ¿no? Pero ahorita pues ya lo tenemos todos en un pedazo de metal ahí y ya no nos esforzamos por aprenderlo. ¿Qué tan importante sería? ¿Qué tan importante es que un presidente conozca algo tan básico y sencillo como los costos de la canasta básica? Bueno, pregúntaselo a nuestro presidente anterior. Pues sabes que hay cosas que son importantes, cosas que son bastante importantes, que necesitamos saber, conocer y aprender, y que son de vital importancia para nosotros. Algunas nos van a ayudar en el proceso de crecimiento, pueden cambiar por completo incluso el rumbo de un país y de su gobierno, o incluso pudieran salvarte la vida en un caso de necesidad. De igual forma sucede en nuestra vida cristiana. De igual forma sucede en nuestra vida como creyentes. Y es que, de hecho, si los elementos que vimos hace un momento te parecen importantes, te parecen necesarios conocerlos, ¿cuánto más lo debería ser el conocer las cosas que corresponden a Dios, a nuestra vida espiritual y a los fundamentos de nuestra fe? Si eso te parece importante, si todo lo que vimos te parece importante, ¿cuánto más lo debería ser el que tú conozcas quién es tu Dios? Lamentablemente, pueda que conocer a Dios y los fundamentos de tu fe no sean una de tus prioridades. Como creyentes es probable que hayamos caído en un círculo vicioso de asistencia a la iglesia, pero no a la insistencia en nuestro aprendizaje, desarrollo y fundamentación de nuestra vida espiritual. ¿Qué tanto has estado asistiendo a la iglesia sin estar insistiendo en tu crecimiento? ¿Sí me entiendes este punto? ¿Qué tanto estás priorizando conocerlo? Nos puede llegar a parecer sin sentido, sin valor, sin relevancia, porque al fin hay cosas más importantes, hay otras que debemos priorizar.
La palabra de Dios, de hecho, nos dice en Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, por falta de conocimiento. ¿Por qué Israel fue, por qué el reino de Israel fue dividido y finalmente por qué fue destruido? ¿Por qué le faltó conocimiento? Saber quién era su Dios. Y este puede ser nuestro mismo fin si no valoramos desde ahora la relevancia que tiene el acercarnos a nuestro Dios y conocerlo realmente. Interesarnos por saber más de Él y más de quién eres tú a la luz de Él. Por eso es que nuestra intención esta mañana, a la luz de Lucas 1 al 4, es esta: es aprender que el testimonio de Cristo es seguro y salvífico, por tanto tú debes priorizar conocerlo. El testimonio de Cristo es seguro y salvífico, por tanto tú debes priorizar conocerlo. Nota lo que está pasando en versículos 1 y versículo 2, ¿ok? Versículos 1 y versículo 2, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden las cosas, la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, ¿ok? Número 1, el testimonio de Cristo es seguro y salvífico, por tanto, tú debes creerlo y anunciarlo. El testimonio de Cristo es seguro y salvífico, por tanto, tú debes creerlo y anunciarlo, ¿ok? Nota lo que está pasando solo en versículo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que Lucas dice que entre ellos habían sido ciertísimas, ¿ok? Hay una seguridad en esto. Entonces, la intención de todo esto es que tú entiendas que el testimonio de Cristo me llama a creer en su seguridad. El testimonio de Cristo me llama a creer en su seguridad. Las historias acerca de Jesús, los rumores sobre su vida, su muerte y claro que el evento más, vamos a decir, llamativo, su resurrección. No es como que cuando ves a una persona que ya no aparece, ¿no? Que el cuerpo ya no está. Y pues el evento más llamativo, pues desató una intriga. Acuérdate cuál es el contexto de todo esto, que te lo dije la semana pasada. Lucas está escribiendo todo un relato de principio a fin, que incluye los dos tomos, que es el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, ¿ok? Una sola historia. Para este tiempo, cuando Lucas está escribiendo el Evangelio, todo lo que Cristo ya había hecho, incluso los apóstoles, ya había sucedido, ya había pasado, él solo lo está registrando, ¿ok? Entonces, las historias de Jesús, de su vida, su muerte, su resurrección, habían desatado una intriga y especulaciones de miles de personas alrededor de Jerusalén, de grandes partes de Asia Menor, de Grecia e incluso del Imperio Romano. Y para el Imperio Romano, hoy, en ese momento, el nombre de Jesús ya no representaba cualquier nombre. Un hombre que había nacido, quiero que lo pienses de esta manera, un hombre que había nacido en un granero, que había dicho que era el Hijo de Dios, que multiplicó comida, que sanó a personas, que dio vida a muertos, y que su cuerpo simplemente no fallado después de que lo mataron, después de haber pasado por una de las torturas legales más dramáticas de aquel entonces, a manos del imperio más poderoso del mundo conocido, pues esto simplemente no era cualquier historia que contar. Era no solamente una historia, era la historia. No solamente era un chisme, era el chisme, ¿ok? Entre toda la zona en ese momento, todo el mundo conocido. Era la historia que tú querías saber, era el chisme del que querías escuchar en ese tiempo. Y era natural que más de uno para ese entonces ya había querido relatar estas historias, escribirlas, contarlas, incluso cantarlas. Y aquí es donde comienza el Evangelio de Lucas. Aquí es donde está nuestro comienzo. A diferencia de los otros 3 evangelistas, Lucas es el único que declara con precisión la intención y el propósito de su escrito. Si tú notas el Evangelio de Mateo, si tú notas el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Juan, no están diciendo por qué están escribiendo. No explican la razón principal. Lucas es el único que te explica específicamente por qué está escribiendo lo que está escribiendo. Sin embargo, él afirma que su intención es no solo hacer un relato fidedigno, o lo más fidedigno posible, sino de afirmar que hay suficientes razones para confiar y creer que lo que va a contar es verdad.
Lucas nunca pone en tela de duda los relatos de la vida de Jesús, sino que busca a través de su escrito proveerte un recurso con el cual sea firme aún más tu fe. Como la fe de esta persona llamada Teófilo, excelentísimo Teófilo. Esta es la intención de Lucas. Poner en orden las cosas que ya han sido ciertísimas. La seguridad que tienes. No solo de estarte contando una historia, sino de que esta historia es cierta. Este evangelio no está escrito con la intención de hacerte creer y convencerte de que es verdad. No es la intención principal. La intención no es que tú creas solamente, la intención es convencerte de que es verdad, sino de afirmar que es verdad y de que no tienes ninguna razón para dudar. Y mi hermano, ¿sabes qué? Una mentira no se convierte en verdad porque alguien diga que así es, y la verdad no cambia sencillamente porque alguien diga que no cree. Lamentablemente hoy el mundo enseña que todo es relativo, ¿ok? Y que de hecho, de entrada, este es un concepto, una frase bastante contradictoria y ridícula en sí misma. Pero nos enseñan que todo es relativo, que todo depende de la perspectiva desde la que veas la vida, la subjetividad de las cosas, y que tú creas en aquello que te hace sentir bien. Tú debes creer en aquello que te hace sentir bien, que te da paz, que te da tranquilidad. En eso debes creer. Y esta es la mentira con la cual hoy Satanás está engañando al mundo. Es la mentira más moderna. Haciéndote creer que eres tú quien determina que es verdad y que no. Básicamente, que nadie te diga qué creer. Esta es la idea. Que nadie te diga en qué debes creer. Cuando el cuadro que Lucas nos está planteando aquí no es el de animarte a creer en este testimonio y que solamente lo amoldes a tu vida, sino de hacerte entender que necesitas el testimonio de Cristo porque es verdad, y porque sin el testimonio de Cristo en tu vida, y sin Él, tu vida se verá destruida de todas las maneras posibles. Mi hermano, creer en la certeza de esto no es una invitación solamente a un análisis, sino un llamado urgente de vida o muerte. Un hombre llamado C.S. Lewis escribió lo siguiente: mi argumento en contra de Dios era que el universo parecía tan injusto y cruel. Pero, ¿cómo había adquirido yo esta idea de lo que era justo o injusto? Un hombre no dice que una línea está torcida a menos que tenga una idea de lo que es una línea recta. Así que en el acto mismo de intentar demostrar que Dios no existía, en otras palabras, que toda la realidad carecía de sentido, descubrí que me veía forzado a asumir que una parte de la realidad, específicamente mi idea de justicia, estaba llena de sentido. En consecuencia, me di cuenta que el ateísmo resulta ser demasiado simple. C.S. Lewis, un maestro de Oxford, una de las universidades más importantes en el mundo. Seguramente lo conoces. Escribió las Crónicas de Narnia, por lo menos tal vez la película. Y escribió un libro llamado Mero Cristianismo, en donde explica las razones por qué precisamente él, siendo un 100% ateo, se convierte en un 100% creyente, y uno de los apologetas más importantes del siglo XX. Y tú puedes decir, es que ¿por qué existe la maldad? ¿Por qué existe la injusticia? Dios es injusto. ¿Cómo sabes que Dios es injusto? ¿Quién eres tú para determinar qué es justo y qué no es justo? Dios es real porque la existencia misma grita que Dios es real. Así que ama tu Biblia, porque lo que hace tu Biblia es confirmarte lo que de por sí ya es cierto. Y te está anunciando de lo cual Dios quiere hacerte parte. Las cosas en las que creemos no son un mero chisme que creer. Son ciertísimas. Son ciertísimas. Confía en ello. Sin embargo, no queda ahí. El testimonio de Cristo no solamente nos llama a creer o confiar en su seguridad, sino que el testimonio de Cristo nos llama a anunciar esa seguridad. Versículo 2. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la
palabra. Lo vieron, pero también lo anunciaron. Fueron ministros de la palabra. Lucas continúa diciendo que estas cosas que ha de organizar a continuación son las mismas que fueron observadas de primera instancia por aquellos que convivieron con Jesús de manera personal. Tú lo tienes en otra parte de la Biblia de esta manera, en 1 de Juan capítulo 1, versículo 1. No pierdas Lucas, pero solamente como mera referencia, nota lo que dice 1 de Juan capítulo 1, versículo 1. Juan 1.1, lo que era, 1.1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, ¿ok? Y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y Él nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que tu gozo sea cumplido. ¿Ok? Entonces regresamos a Lucas y esta es la idea. Lucas lo que está diciendo es que él va a organizar una información que fue observada de primera instancia por no una, no dos, sino muchas personas que estuvieron cerca de Jesús, convivieron con Jesús de manera muy personal. Aquellos que estuvieron cerca de Él o cerca de Él durante su tiempo de vida y su ministerio en la tierra. Aquellos hombres y mujeres que presenciaron estos actos y que eventualmente contaban y enseñaban a otros. De hecho, esta fue la manera en que se fue dando el proceso del evangelismo como hoy lo conocemos, así, ¿sabe? Lo que en ese momento era el protoevangelismo, la primera forma del evangelismo. ¿Cómo era? Personas que vieron, que escucharon, que palparon, que estuvieron, que comieron con Jesús, que observaron las cosas y que lo que hicieron fue ir y contárselas a los demás. Hombres y mujeres que vieron esto y que fueron y se las dijeron a otros. Lucas, de hecho, forma parte de uno de ellos. Lucas no vio directamente lo que hizo Jesús, no participó de lo que hizo Jesús directamente. Lucas mismo está diciendo que es uno de aquellos que escucharon lo que dice el versículo 2, tal como nos lo enseñaron. Entonces Lucas también fue enseñado, tal como tú y como yo. Estas verdades no por boca de Jesús, sino que ellos solamente recibieron esta enseñanza de otros ministros que sí estuvieron con Cristo. Personas que iban de un lugar a otro hablando de aquel Jesús, de aquel Hijo de Dios que había venido al mundo para vivir y morir y resucitar. Este era el mensaje sencillamente, ¿no? El Cristo, el Jesús que había venido, que había vivido, que había muerto y que había resucitado. Y en otras palabras, las cosas tan impactantes que presenciaron, pues les impulsaron a hablarlas y enseñarlas a otros. J.C. Wright dice que el cristianismo es una religión edificada sobre hechos. El cristianismo es una religión edificada sobre hechos. Los primeros que compartieron el evangelio no fueron con un formato estandarizado de qué decir y qué versículo seguía después de qué otro versículo. No, o sea, y sabes que tú hoy puedes pensar, es que yo no evangelizo, yo no le digo, yo no hablo porque es que no sé hacerlo. La clásica frase que varias personas dicen es que no sé hacerlo, ¿sí? ¿Y sabes de dónde surge este concepto de no sé hacerlo? De simplemente un formato que se nos ha dicho que esta es la forma de evangelismo. Estos son los versículos que tienes que decir y van en este orden y en este orden. Y entonces, como a ti te cuesta memorizártelos, pues tú dices, es que no sé qué va primero, si Juan 3:16 o Romanos 10:9, Apocalipsis 21:8, no me acuerdo, ¿sí? Y entonces prefiero no hacerlo porque no me acuerdo. ¿Sí me entiendes? De ahí surge este problemita, de ahí surge este concepto de es que no lo hago porque no sé o porque no me acuerdo o porque no me lo aprendo. Cuando honestamente el protoevangelismo nos muestra que lo que ellos estaban haciendo, Lucas fue enseñado por personas que vieron, que experimentaron lo que era Jesús y que fueron y lo hablaron. Esa es la idea. Así que las primeras personas que compartieron el evangelio no iban solamente con un formato o un estándar de versículos enumerados que tienes que decir, sino que el principio era contundente y de hecho poderoso. Era sencillo, pero al mismo tiempo eficaz.
Iban de un lugar a otro diciéndole a cada pecador: Jesús vivió, murió y resucitó en tu lugar. Y ellos no hacían otra cosa más que contar la historia de Jesús. Por eso me interesa que conozcas la historia de Jesús. Por eso me interesa que estemos ahorita en Lucas. Y de hecho ya vimos varias cartas y varios libros que te sirven a ti, pero para fortalecer esto. Pero lo que ellos hacían era eso: ir y contar la historia de Jesús. Y la verdad es que deseo que consideres tu mayor privilegio contar la historia de Jesús a otros siempre que puedas y siempre que tengas la oportunidad. La historia de cómo Dios amó a un mundo pecador. La historia de cómo Dios te amó a ti y cómo también los puede amar a ellos. Esta es la idea. La verdad es que esperamos que tú puedas entender quién es Jesús de maneras íntimas y reales. Pregúntate, tal vez te repito, tal vez no lo has hecho porque sencillamente dices: es que no sé, no conozco, no me sé los versículos. Perdóname, pero si tú has tenido una experiencia personal con Cristo, lo conoces, entiendes lo que ese Dios ha hecho contigo al amarte, perdonarte, vivir por ti, morir por ti, resucitar por ti, el perdón y la misericordia que has recibido, creo que tienes suficiente información como para ir y decírselo a otras personas. Eso es todo lo que necesitas. ¿Quieres ayuda? Tenemos unos cuantos, tenemos algunas tarjetas. De hecho, hemos todavía reducido más el concepto, lo hemos simplificado más, es la idea. Hemos simplificado toda más la idea en unas pequeñas tarjetas que tú puedes compartir precisamente lo que está eso. Una invitación a conocer a Jesús. ¿Pero qué estás haciendo? Y tal vez ni siquiera sea porque no te sabes, tal vez no lo haces porque ni siquiera te sabes cuáles son los versículos, tal vez ni siquiera lo haces porque de entrada no has tenido un acercamiento real e íntimo con ese Jesús. Entonces, si no lo tienes, pues ¿cómo espero que vayas y compartas algo de lo que tú ni mismo conoces? Necesito que lo conozcas, necesito que el testimonio de Cristo que tú has conocido sea seguro y lo entiendas y lo creas, y cuando lo creas tanto lo compartas a otros. La verdad es que me interesa que conozcas ese Cristo tan adictamente al grado que no te pare la boca de hablarle a otros de ese mismo Cristo, porque la verdad es que mi vida y tu vida se fundamenta en un Dios todopoderoso que sabe lo que está haciendo, ¿ok? Entonces vamos a continuar, ¿sale? Punto número 2, versículo 3. El testimonio de Cristo es seguro y salvífico, por tanto tú debes conocer su origen. ¿Me puedes pasar a los? Okay. El testimonio de Cristo es seguro y salvífico, por tanto tú debes conocer su origen y propósito. Ya que entendimos que lo que esperamos es que, como dijimos en el tipo de adoración, ¿no? O sea, literalmente que te vuelvas adicto a Cristo y que lo conozcas de esa manera, a un grado tan adictivo, al grado que no te pare la boca de hablarle a otros de ese Jesús. Entendamos lo que sigue. Entendamos que el testimonio de Cristo es seguro y es salvífico. Por tanto, tú debes no solo creer en esa seguridad, sino conocer su origen y conocer su propósito. Versículo 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. La verdad es que el testimonio de Cristo es algo que necesitamos conocer, porque de entrada tiene un principio. Tiene un principio. Es lo que dice Lucas, ¿no? Me ha parecido también a mí, después de haber investigado todas las cosas desde su origen. Desde su origen. Aun cuando no sabemos con exactitud cuáles fueron las fuentes de investigación de Lucas, en primer lugar sabemos que la narración es precisa, la narración de Lucas sí es precisa, porque tenemos otros 3 evangelios que corroboran la misma información que Lucas está registrando. Ok, de entrada tenemos otros 3 evangelistas que sí están registrando la misma información. Pero aparte de eso, no nos basta solo con saber eso, sino que Lucas, lo que nos debe de bastar es saber que Lucas había sido inspirado por Dios y que el Espíritu Santo aportó a este autor los pensamientos y la organización necesaria, siendo el Evangelio de Lucas un registro exacto de lo que Lucas debió escribir, no más y no menos. ¿Ok? Las palabras que él necesitaba registrar.
Lucas nos narra los acontecimientos más precisos de la vida de Jesús. De hecho, me encanta este evangelio porque Lucas nos está narrando los datos más precisos, más exactos de la vida de Jesús, no solo del nacimiento mismo, sino incluso de su vida temprana. Porque esto es importante, porque Lucas es el único que está registrando la vida de Jesús en sus primeros años. Los otros 3 evangelistas no lo hacen. A diferencia de los otros 3 evangelistas, Mateo, Marcos y Juan, avanzan directamente, desde el primer, segundo capítulo, avanzan directamente a los últimos años de vida de Cristo, y en los cuales se dio a conocer su obra y su ministerio principal. Lucas, junto con Mateo, son los únicos que registran el nacimiento de Jesús. Tú ve al Evangelio de Marcos. No, en serio, ve al Evangelio de Marcos. Es en serio. Ve al Evangelio de Marcos. ¿Cómo empieza el Evangelio de Marcos? ¿Qué tienes ahí? Principio del Evangelio. Pero ¿cuál es toda la idea? No te cuenta el nacimiento de Jesús, ¿verdad? No. Marcos no lo hace. Ve a Juan. Es el 4º evangelio. Mateo, Marcos, Lucas y después está Juan. Juan. ¿Cómo empieza? El verbo era con Dios, el verbo era Dios y todo lo demás, y esa luz vino al mundo, y versículo 11, 12, y esa luz vino al mundo y vino a los suyos, y los suyos no le recibieron, y todo lo demás. ¿Te narra el principio? No, avanza directamente hasta su obra de ministerio. Mateo, nota lo que está pasando en Mateo. Mateo sí te narra el nacimiento, pero ¿cuál es el problema con...? No problema, pero aquí cada uno tiene su intención, cada evangelio tiene su propia intención, pero ¿qué es lo que nosotros vemos en Mateo? Capítulo 1, capítulo 2 nos narra solamente la parte del nacimiento de Jesús. Y capítulo 3 tú ya tienes, ¿qué? En capítulo 3 tú ya tienes a quién predicando. A Juan el Bautista, que de hecho Juan el Bautista es precisamente, nace al par con Jesús. Entonces ya estamos avanzados casi 30 años. 28, 30 años. ¿Sí me entienden? Entonces, Mateo no nos narra, Marcos no nos narra, Lucas, Juan no narra, avanza directamente al tiempo de ministerio. Lucas, de hecho, es el único que está narrando, lo que sí dice, regrésate a Lucas, Lucas sí está narrando literalmente, versículo 3, las cosas desde su origen. Lucas nos narra las cosas que los demás evangelistas omiten. Lucas va un paso más allá. Lucas nos narra lo que Mateo omite, lo que Juan omite, lo que Marcos omite. ¿Qué pasó durante el embarazo de María, por ejemplo? ¿Sí me entiendes? Porque luego Mateo nos dice que María fue escogida para traer a Cristo al mundo, pero pues luego vemos el nacimiento. Pero ¿qué pasó durante esos meses de embarazo? ¿Qué sucede en ese tiempo? Lucas es quien nos los narra. ¿Quiénes estaban con ella? ¿Qué sucedió posterior al nacimiento? Y no solo eso, ¿qué sucedió posterior al crecimiento físico de Jesús en sus primeros años de vida terrenal? Lucas es quien nos narra esos datos. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué es importante entender todas las cosas desde su origen? ¿Por qué nos interesan estos datos? Bueno, estos datos son los que Lucas hace énfasis y para nosotros se supone son fundamentales, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para instruir, redarguir, corregir y todo lo demás, ¿verdad? Para perfeccionar nuestra vida, que seamos completos y perfectos para toda buena obra, según Timoteo, ¿verdad? Entonces, si están ahí, estos datos, es porque a ti y a mí nos interesan, ¿verdad? Si están ahí es porque Dios los dejó con una intención, porque te funcionan, ¿cierto? Si no, no estarían ahí, los necesitamos de alguna manera. ¿Y sabes qué? Me encanta el poder ver esto, las cosas desde su origen. Y mientras escribía esto y estudiaba este pasaje, me daba mucho gusto porque, ¿sabes? De algunos años a la fecha, Dios me ha trabajado, Dios ha trabajado tanto conmigo en guiarme y enseñarme y capacitarme más en la predicación más y más cristocéntrica, ¿sale?
O sea, sí, tengo varios años ya escribiendo sermones, pero de algunos años para acá es donde más he visto a Dios trabajando conmigo y enseñándome a predicar más y más cristocéntricamente. Y es que la obra de la cruz es la que nos muestra su más grande amor, su mayor compasión, su justicia, su misericordia por pecadores como nosotros, y lo necesario que es enfatizar esto siempre. Por eso es que he sido tan enseñado de verdad para esto, para predicar más cristocéntricamente. Sin embargo, al ver este pasaje, al estudiar este pasaje, me encantaba porque podemos perder de vista que Cristo no solo murió por nosotros, ¿ok? En un punto puede ser que perdamos de vista el hecho de que Cristo no solo muere por nosotros, sino que también vive por nosotros, ¿ok? Sí, estamos acostumbrados a que me escuches decirte que Jesús murió por ti y te voy a llevar siempre a la cruz, y espero que no te despegues 5 centímetros de la cruz, porque el día que lo hagas tu vida se va a ir al caño, ¿sabes? Pero mi expectativa es que no solamente veas que Cristo muere por ti, sino que Cristo también vive por ti. Esta es la idea aquí. Jesús vivió la vida perfecta que nosotros debíamos vivir. Por eso es que me interesa que Lucas nos narre qué sucede incluso desde sus primeros años de vida. Cuando es un niño, ¿qué está haciendo en ese proceso? ¿Qué está haciendo en sus primeros años cuando tiene 8, 10, 11 años? Porque sabes que también importa. No solo lo que Jesús hizo en sus últimos 3 años de vida, sino lo que hizo de sus 1 a sus 30. También lo hizo por ti. Cristo vivió la vida perfecta que nosotros debíamos vivir. Y por eso es que Hebreos 4, Él es nuestro más grande intercesor. El pasaje que citaba Esteban. Porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Acércate a Él, porque si hay alguien que te entiende, es Él. Jesús vive esa vida perfecta y eso lo capacita para ser nuestro gran intercesor, porque Él vivió y creció tal cual tú y yo lo hacemos. Él experimentó lo que era crecer en una familia, con un padre, con una madre, ¿sí? Así que sí, también tuvo papá y mamá. Y aun cuando la gente, pues es que la Virgen María, no, ¿sabes qué? Era una mujer escogida por Dios y seguramente tenía muchos dones y muchas cualidades por las cuales Dios puso sus ojos en ella. Pero la verdad es que era una mujer como tú que eres mujer, caída, pecadora, que también se equivocaba. De hecho, hay cosas que vamos a ver incluso de ella en todo el Evangelio, lo puedes ver en Juan. ¿Sabe? Crece con un padre que también tenía sus errores. Él creció en un vecindario en Nazaret. Es que mi colonia, es que Napateco, ¿sabes qué? Él creció en un barrio de Nazaret, una de las colonias más pobres y miserables de la Judea de aquel entonces, con sus problemas, con sus malas amistades también. Él experimentó cada aspecto natural de la vida, pero sin fallarle al Padre. Es lo que Hebreos dice, ¿no? Porque no tenemos un gran sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo según tu semejanza, pero sin pecado. Así que si alguien experimentó lo que es crecer, lo que es tener una familia, lo que es tener problemas en casa, todo eso, Jesús también lo experimentó. No eres el único que tiene problemas en casa, no eres el único que tiene padres, no eres el único que tiene madre, no eres el único que tiene que ir a la escuela, no eres el único que tiene que crecer en un círculo complicado de vida. No, ¿sabes qué? Jesús también le tocó vivir y pasar por todos estos procesos. ¿Cuánto más a él? Porque lo tachaban de un bastardo, ¿sale? Esta es la idea. Jesús nos enseñó con su propia vida que es posible vivir en este mundo sin cederle nuestro corazón y nuestro cuerpo al pecado. Esa es la gran verdad. Jesús sí nos enseñó con su vida, Jesús sí nos enseña con su vida que sí se puede. Que sí se puede vivir en este mundo, con todo lo que este mundo te ofrece, y no cederle tu corazón al pecado. Entre tanto estemos enfocados en aquello en lo que somos llamados.
Eso es lo que Jesús nos enseña. Y sabes que el mundo te va a presentar cualquier tipo de elemento que te resulte atractivo para ti, para quitar tu atención de donde tiene que estar puesta, de donde tiene que estar fija. El mundo te va a presentar cualquier tipo de atractivo para quitar tu atención de lo que tiene que estar centrada. Llámale amigos, llámale placeres, tecnología, familia, estudios, descanso, relaciones, un novio, una novia y cualquier cosa que haga que dejes de vivir para Dios como Él es digno. Sí te los va a presentar. El mundo lo va a hacer. Y muchas de estas cosas en un sentido son buenas. Muchas de estas cosas son buenas en sí mismas, pero si en un punto te están alejando de Cristo y de que Él sea tu mayor pasión, pues entonces te invito a estar atento. Si estas cosas te están alejando y quitando tu atención de donde tiene que estar puesta y de volver a Cristo, tu mayor pasión en esta vida, atento. Pues todo aquello que quite tu atención principal de Él será tu mayor atractivo, sí, pero también va a ser tu mayor destrucción. Jesús centró su atención en su propósito desde el principio. Y la verdad es que todas estas cosas pueden, repito, ser buenas. Pero si te están quitando tu atención, o si no te están motivando, si tú estás viendo que estas cosas en las cuales tú crees que son tus mayores atractivos, no te están motivando a la santidad, no están impulsando tu santidad, no están impulsando tu búsqueda de la justicia, no están impulsando tu obediencia, no están impulsando tu deseo de glorificar a Dios. Oye, ¿sabes qué? Te invito a estar atento, porque estas cosas te van a echar a perder por completo. Y puedas tú pensar, no es malo. Pues te invito a voltear en unos cuantos años más adelante. Jesús centró su atención en su propósito desde el principio. Y desde el principio tú y yo deberíamos aprender a fijar nuestra atención en lo que debemos hacer como creyentes. En priorizar aquello que debemos priorizar. Él vivió por ti. Por eso nos interesa ver las cosas desde su origen, para que entiendas esto. Él vivió por ti, ahora tú vive para Él. Por su muerte somos redimidos, por su resurrección vivificados, pero por su vida, por su gran vida y perfecta vida somos admitidos. Ahora, el testimonio de Cristo no solo tiene un principio, sino que el testimonio de Cristo también tiene una consecuencia. Lucas no solo dice que escribe las cosas desde su origen, ¿verdad? Versículo 3, ¿qué es lo que dice? Las escribe desde su origen, ¿para qué? ¿Hasta dónde? Escribértelas por orden. Por orden. Así que tiene un principio. Pero ese principio no se queda ahí. Ese principio avanza. ¿Verdad? Tiene una consecuencia. Algo que funciona a partir de ese principio. Lucas se encarga de realizar una construcción fidedigna de principio hasta el fin. No dejando de lado el comienzo de todo, como ya lo vimos, pero tampoco olvidándose del final. De hecho, ya vimos que el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos cuentan una sola misma narrativa, una sola historia, ¿verdad? Entonces, esta es una historia que comienza, literalmente, valga la redundancia, en el comienzo, en el nacimiento, y que avanza hasta ¿dónde? Según Hechos 28. ¿Dónde termina? ¿Con qué? Lucas hasta dónde narra en Hechos 28. Con un Pablo que está predicando ¿en dónde? En Roma. Tú puedes avanzar hasta el libro de Hechos y tú ves a Pablo predicando en Roma. Esto es lo que Jesús dijo, no me van a hacer testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El último de la tierra, conocido desde entonces, es todo el imperio romano. Y Lucas es el que está registrando en orden las cosas desde el origen y hasta el fin del momento en el que se está escribiendo la historia, ¿verdad? En ese tiempo. Esa es la idea. Lucas no solo busca anunciarte dónde comenzó la vida de ese tal Cristo, sino cómo ese nombre de Jesús resonó en todo el mundo conocido de aquel entonces y trastornó literalmente un imperio y la historia misma. De cómo aquel que dijo que era el Hijo de Dios resucitó tal como dijo que lo haría. Y cómo ese pequeño niño eventualmente
crecería y con un pequeño grupo de seguidores que estuvieron dispuestos a morir por lo que afirmaron haber visto y oído, iban a cambiar y a resonar el mundo entero. El orden de las cosas, desde su nacimiento, crecimiento, ministerio, vida, muerte, resurrección y legado. Esa es la intención. Esa es la completa intención. Así que podemos incluso decir con gran alegría que la historia en orden que comenzó Lucas a escribir hasta el día de hoy, ¿qué crees? Se sigue escribiendo en orden. Lucas no solo comienza con el nacimiento, sino que comienza con el nacimiento, avanza por su vida, contando su muerte, su resurrección y finalmente su legado. Ese es el Evangelio de Hechos, el libro de Hechos, su legado completo. ¿Sabes qué? Hoy tu vida y mi vida son el perfecto ejemplo y el efecto resultante y la consecuencia viva y palpable de lo que ese hombre hizo hace casi 2000 años atrás. Ese es mi punto. Nuestra gran alegría es que la historia que Lucas comenzó a escribir hasta el día de hoy se sigue contando en orden. Tu vida y mi vida, por lo tanto, son el resultado, la consecuencia viva y palpable de lo que ese hombre hizo casi 2000 años atrás. Así que cuánta alegría debería desbordar en nuestro corazón de saber que el amor y la misericordia que Él mostró en esa cruz, en su vida y también en su muerte, me afectaría a mí hoy, 2 milenios después. Que lo que comenzó ahí sigue salvando y cambiando vidas y transformando corazones y restaurando hogares y extendiéndose por el mundo, pero sobre todo reconciliando con Dios. Esta historia perfecta de redención, de perdón, de justificación, ha sido perfectamente contada y diseñada desde antes de la fundación del mundo. ¿Te acuerdas de Tito? De Tito 1:1-4, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, nos prometió desde antes de la fundación del mundo. Esta historia nos está contando desde 2000 años para acá. Esta es una historia que está perfectamente diseñada desde antes de la fundación del mundo y en la cual nosotros estamos involucrados en esta historia perfectamente planificada. Así que la idea sería, ¿cuánta paz nos debe dar saber que nuestra vida no está pendiendo de un hilo del destino? ¿Cuánta paz debería de darte saber que tu vida no está pendiendo de un hilo del destino o de la incertidumbre de qué va a pasar mañana o de que ver qué sucede, sino que estamos, como dije hace ratito, en las manos de aquel que por la eternidad lo controla todo y en todo? En esas manos estamos. No en alguien que está haciendo las cosas al ahí se va o como se le ocurren en el momento, como salen, ¿sale? Haciendo la mexicanada de ver, pues, cómo solucionamos el problema. No, así no es nuestro Dios. Estamos en las manos de aquel que lo controla todo en todo. Y si en esta perfecta historia nada se ha salido de control, entonces la pregunta sería, ¿por qué habría de pensar que mi vida se le puede salir de control? ¿Por qué, como vimos el jueves, por qué cuando llega COVID? ¿Por qué cuando tenemos una hermana que en este momento está sufriendo? Y te pido que ores por la hermana Diana. ¿Por qué cuando tenemos problemas de salud y experiencias como esas, nos descontrolamos? Si puedo yo confiar que hay una historia que se ha contado de origen a fin y que está perfectamente diseñada, ¿por qué dudar de que mi vida podría salirse de control? Como te lo ponía hace rato, mi vida se fundamenta en un Dios todopoderoso y eterno que sabe lo que está haciendo. En eso se fundamenta mi vida. No tengo dudas, no tengo temor. Lo que Él comenzó lo va a terminar. Y al final todo está fluyendo hacia ese gran final que Él ya sabe cuál es. Y gracias a Dios yo también. Apocalipsis 21. Cielos nuevos, tierra nueva. Y esa tierra nueva en la cual nosotros vemos a un Dios que habita con el hombre una vez más, donde ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, las primeras cosas van a pasar. Ese es el gran final. Número 3.
El testimonio de Cristo es seguro y salvífico, por tanto, tú debes saber reconocer en qué crees y por qué. Con esto terminamos esta mañana. Porque el testimonio de Cristo es salvífico, tú debes saber reconocer en qué crees y por qué. Soy llamado, en primer lugar, versículo 4, soy llamado a conocer que creo. Soy llamado a conocer que creo. Versículo 4, para que conozcas bien la verdad. Esta es la idea. Para que conozcas bien la verdad. Esta es la intención de Lucas. Esta es la principal intención de Lucas. Te dije al principio que Lucas es el único que registra la intención por la cual escribe, ¿verdad? Y la intención no solamente es relatar una historia fidedigna y en orden, sino que va más allá. La intención principal de Lucas está en versículo 4. Este es el centro de todo el pasaje. Este es el centro de todo. Este es el para que conozcas bien la verdad. Esta es su intención principal de Lucas. Lucas concluye su introducción manifestando su más grande intención, que conozcas bien. Lucas entiende lo cambiante que es el hombre, su pensamiento, sus creencias, pero la verdad no cambia. Y Lucas desea que Teófilo conozca esa verdad. Y no solo la conozca, sino que al final no tenga ninguna duda respecto de la verdad y de su fe. Estamos llevando discipulado con algunas personas y con algunas familias, y estamos viendo en este discipulado precisamente este concepto. El flujo que nosotros esperamos que tengas en Dios proveerá. Es que seas guiado, que seas enseñado o adiestrado y finalmente seas formado en carácter. ¿Ok? Ese es el proceso de la vida cristiana. Ser guiado, adiestrado en la verdad y formado en carácter. Lo tienes tú en la Gran Comisión, ¿sale? Lo tienes tú en la Gran Comisión en Mateo 28. Dice... Y puedes hacer discípulos a todas las naciones. Aquí tenemos el primer concepto, discípulos, ser guiado, alguien que sea un seguidor, y enseñándoles, adiestrado en la verdad, a guardar todos los mandamientos, formar carácter, obedecer, ¿sí? Este es el proceso, ser guiado, adiestrado y formado. Y este es el punto. Que Lucas no solamente sea un seguidor, porque te dije la semana pasada que Teófilo probablemente era un creyente ya de tiempo atrás, ¿verdad? Entonces, en un sentido podemos confiar de decir, bueno, Teófilo ya era un seguidor, sí, pero Lucas no solo quiere que se quede como un seguidor, quiere que sea enseñado, adiestrado en la verdad, ¿verdad? Que conozcas bien la verdad. Conocer bien, conocer a profundidad. De hecho, me encanta porque la idea concreta de la palabra ginosco, que es la palabra griega conocer, la palabra ginosco es saber entendiendo. Este es el concepto más literal de la palabra ginosco, saber entendiendo. Esto es ginosco. Un análisis perfecto, minucioso sí, pero también eficaz y eficazmente entendible. Lucas no solo intenta proveer información, sino propiciar seguridad plena y práctica de la misma fe. Esa es la intención. Ese es saber entendiendo. Así que si tú estás solamente le crees que en el concepto es saber, no. El concepto es saber entender. Esa es la realidad. No provee información meramente, sino que esa información afecte eficazmente la vida de la persona. Así que mi hermano, te invito esta mañana a entender una cosa, y la verdad es que me preocupa un poquito algo, ¿sale? Me preocupa que muchos de nosotros no estemos sabiendo y entendiendo. Qué gran peligro corren tantos cristianos que solo llegan semana a semana a la iglesia esperando conocer, pero sin desear entender. Qué gran peligro corres como cristiano si tú estás pasando semana a semana viniendo a una iglesia por años esperando saber, pero sin esperar entender. Y ese es el gran peligro. ¿Sabes qué? Pedro dijo, y dijo bien, no se hagan maestros muchos de ustedes, pues acarrean mayor condenación. No se hagan maestros muchos de vosotros, porque se acarrean mayor
condenación. ¿Cuántos años tienes viniendo a la iglesia? O tal vez no a esta iglesia, tal vez no a Dios proveerá, pero tal vez cuántos años tienes en otra iglesia. ¿O has conocido de la fe? Pues ¿sabes qué? Entre tanto más pasas en una iglesia y tanto más eres creyente, más te estás acarreando condenación. Si tú lo que estás haciendo y lo que estás entendiendo y lo que estás sabiendo no lo entiendes y no lo practicas. Y entonces tal vez me pongo en tu mente en esta mañana. Pues perfecto, entonces tú dirás esta mañana, excelente, entonces mejor no aprendo. Pues ¿sabes por qué no vengo? Pues, sí, pues esa igual es tu condena. ¿Sale? O sea, es exactamente igual tu condena. Esta es la condenación, Juan 3. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Crees que te salvas por decir, pues mejor no vengo? No, mejor no aprendo. Pues perfecto, exactamente, por eso no quiero aprender, porque me acarró mayor condenación. Por eso no me interesa aprender. Pues tal vez tú dirás eso y sabes que esta es precisamente también tu condena. Tan condenado está el que no quiere aprender, no quiere conocer, por desinterés, por desidia, por holgazanería espiritual, como condenado está el que conociendo no quiere entender y aplicar lo que ya conoce. Así que los dos están condenados. Así que ni están en el uno ni en otro te salvas. De hecho, hasta es peor saber y no entender, ¿sale? Ambos revelan la condición perdida del corazón. Si tú eres del que dice, pues prefiero no saber, pues lo único que estás revelando también es la intención de tu corazón. De un corazón que le dice a Dios en su cara y le escupe en su cara, no te necesito. El que no quiere aprender, el que no le interesa aprender y conocer, le está escupiendo en la cara a Dios, no te necesito. Yo estoy bien sin ti. Y el que conoce o sabe, pero no aplica, le está escupiendo lo mismo a Dios. No te necesito, con lo que yo sé me es suficiente. No necesito aplicar lo que tú dices. Mi oración por ti esta mañana, honestamente, y porque te amo demasiado, de verdad, amo esta iglesia mucho. Y mi oración por ti es que tu corazón sea sensible a la voz de Dios este día. Que voltees a ver a Cristo este día y entiendas que conocerlo es más que saber de Él. Es profundizar en Él, es intimar con Él, es vivir con Él, es vivir para Él, es unirte a Él. Eso es conocerlo. No que sepas cosas de Dios. No que te pases, como ayer compartía con una familia en discipulado, precisamente en este discipulado tenemos este concepto y es muchos cristianos, y es enseñar y revelar que muchos cristianos pasan sus vidas en la iglesia en 3 modalidades, creyendo simplemente que su vida es solamente un ejercicio intelectual, saber cosas cristianas. Muchos otros pasan su vida en el segundo punto, que es un ejercicio religioso, haciendo cosas cristianas. Y el tercero, que es simplemente pasar su vida en un ejercicio de intercambio de valores. Yo le doy a Dios, Él me da a mí. Y muchos crecen sus vidas solamente con esos conceptos. Y me interesa que te quites ya de la cabeza ese estigma y ese pensamiento malsano. Y entiendas que conocer a Dios es más que saber de Dios, es profundizar, unirte y vivir para Él, es negarte a todo lo que te pudiera satisfacer, porque sabes que Dios es digno de ello y de mucho más. Y dejar todo lo que en un punto te pudiera o te esté apartando hoy de Jesús. Cuando amas verdaderamente algo, eres capaz de cualquier cosa, ¿verdad? Cuando amamos algo, somos capaces de lo que sea. Y te invito a amar a Jesús al grado de sacrificar tu vida y al grado de que sacrificar tu vida, tus placeres, tus anhelos, te parezca poca cosa. A ese grado quiero que conozcas a Jesús. Que te parezca una miseria darle todo a Él al lado de la verdad, de permanecer por la eternidad al lado de aquel que verdaderamente te ha amado. Pablo lo dijo en Filipenses 3 de otra manera. Y todo, hablando de mis títulos, hablando de mi linaje, mi familia, hablando de mi ego, hablando de mi reconocimiento, hablando de la admiración social, hablando de mis intereses. Lo tengo como estiércol, es la palabra en griego, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo pierdo todo y lo volvería a hacer para ganar a Cristo. Y no tener mi propia justicia, sino la que es por la fe, a fin de conocerle
y participar con Él en todo. Eso es por lo que Pablo oraba. No me interesa que sepas quién es Cristo. Me interesa que entiendas quién es Cristo. Que entiendas quién es Él, lo que merece, de lo que es digno. Y que vivas y pienses y actúes como Él. Eso me interesa. No me satisface, y se lo decía alguien, no me satisface el verte el domingo aquí nada más. Eso no me satisface. ¿Tú crees que puedas? Y muchos podemos pasar por esto. Iglesias y pastores pueden caer en esto. El estar felices porque ven la iglesia llena el domingo, eso no es lo que me da mayor alegría. Me da ya mayor alegría saber que entre tu semana, de lunes a sábado, estás haciendo y viviendo como Jesús vive. Que el estar aquí el domingo tan solo es el resultado directo, tan solo es la consecuencia de lo que en la semana se ha hecho ya en tu vida. Eso es lo que más me da gusto. Él hizo la gran pregunta. Jesús hizo la gran pregunta. ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Quién dice la gente? Y después de haberles dicho a ellos, a sus discípulos, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Se voltea con ellos y les dice, ¿y ustedes? ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y esa misma pregunta te hago yo a ti. ¿Quién dices tú que es Cristo? Me has escuchado decírtelo ya en otras ocasiones. A mí me da igual que digas que recibiste a Cristo en tu corazón. Eso no me dice nada. Esa frase no me dice nada. Que recitaste 5 palabras en una oración, eso no me dice nada. Lo que me dice es que tú me sepas decir, para ti, ¿quién es Cristo? ¿Cómo ese Cristo ha afectado tu vida? ¿Quién es el Jesús a quien tú adoras? Eso es lo que me dice mucho de qué hay en tu corazón. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces verdaderamente? ¿Sabes de Él o solamente sabes de Él? Si yo te pregunto quién es Cristo esta mañana, ¿me puedes dar una respuesta teológicamente aceptable solamente? ¿O puedes darme una respuesta vívidamente creíble? Eso me interesa. No que me des una respuesta teológicamente aceptable, sino que me des una respuesta vívidamente creíble. ¿Quién es Cristo para ti? Para que conozcas bien la verdad. Y no solo para que conozcas que crees, sino para que conozcas por qué lo crees. Soy llamado a conocer por qué lo creo. En las cosas, dice al final del texto, en las cuales has sido, ¿qué cosa? Instruido. Finalmente Lucas hace alusión a estas verdades asociándolas con aquellas en las que al parecer Teófilo había sido enseñado en el pasado. Y aunque no sabemos con exactitud la enseñanza que recibió o por parte de quién fue, lo que sí sabemos es que estos conceptos no eran nuevos para Teófilo. De hecho es interesante porque la palabra que Lucas usa es catequesis, que es de donde proviene el concepto de catecismo. Una enseñanza, y de hecho esta palabra catequesis, esta palabra aparece 8 veces en el Nuevo Testamento y 4 de ellas son usadas por Lucas. 8 veces en todo el Nuevo Testamento y 4 de ellas las ocupa Lucas. Al parecer para Lucas es importante el concepto de la enseñanza, el concepto de la instrucción. El deseo de Lucas es afirmar aquellas cosas que en algún punto le fueron enseñadas a Teófilo, ya que ser enseñado es una cosa, pero creerlas y administrarlas para mi crecimiento es totalmente otra. ¿Sale? ¿Y sabes qué? En discipulado vemos un concepto, y los que ya han pasado por esto lo conocen. En discipulado vemos un concepto, y es que oigas no significa que escuches. Que escuches no significa que entiendas. Que entiendas no significa que estés de acuerdo. Y que estés de acuerdo no significa que vayas a hacer. Por eso te digo, no me basta solamente con verte aquí 2 horas. Porque que oigas no significa que realmente estés escuchando, que escuches no significa que estés entendiendo, que entiendas no significa que estés de acuerdo. Y si estás de acuerdo y dices, no, sí estoy de acuerdo, al final no significa que lo estés viviendo. ¿Verdad? Creer en Dios es una cosa, aplicar es completamente otra. Ten cuidado de pensar que por haber sido instruido en la fe, por default ya tienes fe.
Ten cuidado de pensar que porque has crecido siendo instruido en la fe, tienes ya fe por default. De pensar que porque creciste en la iglesia cristiana, eres cristiano. De creer que porque vives en familia de creyentes, tú eres salvo. Ten cuidado de eso. Es muy probable que este concepto demoníaco y pervertido, de este concepto de nacer en cuna cristiana, sea el que más esté destruyendo a la iglesia contemporánea. No existe verdad ninguna en este concepto, y de hecho es una de las más perversas mentiras que puedes llegar a creerte inconscientemente. Tu fe no es provista por la enseñanza, sino por el acercamiento personal a Jesús. Entonces, ahora, ¿significa que no tenemos que enseñar a los hijos o a los que están más jóvenes o a los más pequeños? No, no significa eso. Por supuesto que debes instruir al niño desde pequeño en la palabra de Dios. Ya lo hemos visto varias veces, Deuteronomio, ¿no? Y estas cosas las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y al acostarte y cuando te levantes, y vas a plasmar tus paredes de estas verdades. Tienes una gran responsabilidad, y es la de presentar a Jesús desde el primer momento de sus vidas a tus hijos. Sin embargo, te invito a entender que como padre no deberías conformarte con que tus hijos escuchen la palabra. Como padre no deberías conformarte con que tus hijos sepan la palabra, memoricen la palabra. Muchos padres, y es probable que tú seas uno de ellos, se han conformado con que tus hijos o tus hijas conozcan la palabra, la reciten de memoria, la canten, la toquen. Cuando tu llamado principal es a que tus hijos anden en la palabra. Ese es tu llamado. No tengo mayor gozo que este, que saber que mis hijos andan en la verdad. Y esto solo se dará como el resultado de que tus hijos tengan una relación vívida e íntima con Jesús, que lo conozcan, que lo amen. Y es tu responsabilidad presentarles a Cristo, no solamente, sino introducirlo en sus vidas como su más grande placer y deseo. Ese sí es tu responsabilidad. Muchos padres y muchas familias fracasan porque se conformaron solo con lo primero, sin llegar hasta el corazón. Y muchas veces esto sucede porque ni los padres mismos conocen, ni aman, ni intiman con Cristo. Cristo no es un referente en sus vidas, y mucho menos para los hijos o para los que nosotros instruimos. A ti como padre, te hago un llamado esta mañana. Y es a presentar y enseñar de un Jesús real que te afecta a ti primero, y a presentarlo como la mayor necesidad que tenemos. A presentarles a un Cristo de quien se enamoren y a quien deseen obedecer. Y a ti como joven o como señorita, como hijo o como persona que está siendo instruida en la fe desde cero, yo te animo bastante y de verdad te hago un firme llamado esta mañana a que no tomes en poco lo que se te está enseñando. Porque según Proverbios, en esto se te va la vida. Y pueda que hoy lo que se te está enseñando, esto que se te está diciendo, no te guste, y tal vez te moleste, y tal vez te fastidie, y tal vez lo desprecies, y en unos cuantos años quieras voltear para atrás y te duela no haber escuchado la instrucción de la palabra de Dios que se te quiso dar. Y sí, en medio de tu dolor va a haber misericordia y va a haber gracia, porque Dios es misericordioso y da mucha gracia. Pero las consecuencias de tus decisiones y los pecados que cometiste siempre estarán ahí. Conclusión. Hay cosas que necesitamos conocer, ¿verdad? Lo que queda claro. Hay cosas que necesitamos conocer y que son vitales, y conocer a Cristo es la más grande e importante de todas ellas. Hoy puedes dar gracias a Dios porque conocerlo era algo que estaba prohibido para ti. ¿Quieres saber algo? Conocerlo era algo que tú tenías prohibido. Tú no tenías derecho. Tú no tenías derecho alguno de conocerlo. No tenías ninguna libertad de acercarte a Él, ni autorización para intimar con Él. Esa es la realidad. Tú no tienes, por ti solo, tú no tienes ningún tipo de derecho de conocer a Dios. No tienes ninguna autorización para acercarte a Él, para intimar con Él, para hablarle y saber que puedes escuchar y hablar con Él. Tú no tienes ese derecho. Pero la grandiosa verdad que nosotros hoy tenemos es saber que Jesús nos abre esta hermosa posibilidad. Jesús nos autorizó para acercarnos a Él, amarlo y satisfacernos en Él y volvernos uno con Él. Es por esa cruz y esa perfecta muerte que somos autorizados para conocerlo de todas las maneras posibles. Hizo que pecadores se acercaran a Él y pudieran amarlo.
Y desechar este privilegio es tu mayor necesidad que puedas estar cometiendo. Quiero que en esta mañana salgas de aquí entendiendo que en esa cruz, es en esa cruz que Él nos hizo un firme llamado. En esa cruz cuando murió, Él gritó al mundo: te doy permiso de que nos conozcas, de que me conozcas. Él te gritó desde la cruz: conóceme. Yo sé quién eres, yo sí te conozco, pero ahora te invito a que tú vengas y tú me conozcas a mí. No deseches su invitación, porque te aseguro que conocer a Cristo será tu más grande experiencia de vida. Te lo firmo donde quieras. Ven y prueba que Dios es bueno. El testimonio de Cristo es seguro y salvífico, por tanto tú debes priorizar conocerlo. Dios, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra y gracias, Dios, porque este día, Señor, nos has hablado a través de este pasaje y estoy seguro, Señor, que de alguna manera tú has tocado nuestro corazón. Oro, Señor, porque tú hagas algo grandioso con Dios proveerá, con esta iglesia, Señor, con estas personas que están aquí. Confronta nuestra vida, confronta nuestro corazón, revela nuestro pecado y que esta mañana lo traigamos ante ti en arrepentimiento y fe, porque creemos en Jesús, el Hijo de Dios, que vino a buscar y salvar al pecador arrepentido. Oramos, Dios, porque tú trabajes en nuestras vidas, Señor, y podamos aprender a conocerte verdaderamente, no a saber de ti, sino a intimar contigo, a unirnos contigo, a amarte y apasionarnos por ti, a conocerte de una manera tan adictiva, al grado que no nos pare la boca de hablarle a otros de Jesús, a quien amamos y nos ha amado a nosotros. Gracias, Señor, porque lo que era prohibido para nosotros, tú lo abriste. Desde la cruz abriste esa posibilidad, nos diste derecho, nos diste boleto de acceso a tu presencia. En esa cruz dijiste: conóceme, te doy permiso de que lo hagas. Y ruego, Señor, por mis hermanos que están aquí, por mí, que no desechemos ese privilegio, pues va a ser nuestra peor perdición y nuestra mayor necedad. Que entendamos, Señor, que conocerte va a ser la mejor experiencia de nuestra vida. Gracias te damos por ello y oramos por que tú hagas y trabajes en nuestra iglesia. En Cristo oramos y en su nombre confiamos. Amén.